Y nos dice también en Isaías 43, verso 1, Isaías 43, verso 1, dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mire, aquí hay dos cosas. Aparece como creador y aparece como formador. Y aquí vemos los dos aspectos de la vida del hombre. Algunos dicen, no, si somos hijos de un mismo padre. En cierta manera, sí, fuimos hechos por el Creador. Pero otra cosa es cuando el Señor nos va formando. Y dice así: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Porque desde el momento que el Señor cambió el nombre de Jacob y le llamó Israel, Dios comenzó a hacer un trabajo en él. Ahora, cuando aparece la palabra formador, le dice, y alfarero tuyo, oh Israel. La palabra formador es alfarero también allí. El alfarero divino. Usted y yo, en manos del alfarero divino. Ahora, cuando vamos hacia el Nuevo Testamento, mencionaba que hay siete vasijas. 7 vasijas. Y lo primero que vamos a considerar son las vasijas de honra. Las vasijas de honra. Ahora, cuando alguien llegaba a una casa, uno iba de visita a un lugar, afuera de la casa, inmediatamente puesta en la entrada, había una vasija donde el visitante podía extraer el agua, beberla, y donde podría lavar sus pies también. Estaban puestas a la entrada de la casa y estaban puestas al servicio de quien llegaba de visita. Estas vasijas estaban bien preparadas, estas vasijas estaban bien adornadas y estas vasijas estaban siempre dispuestas, siempre llenas, para todo aquel que llegaba de visita. Era para refrigerar al visitante, para refrigerar al huésped, para atenderlo en la necesidad inmediata de la sed. O en la necesidad inmediata del aseo también de sus pies. Lavar sus pies. Y encontramos en la Escritura, cuando el Señor Jesús, cuando camina hasta Samaria, ha caminado más o menos 40 kilómetros. Una larga travesía, comenzado por la mañana temprano y han transcurrido varias horas y llega al mediodía. Allí llega al pozo de Jacob y está cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos han ido a la ciudad a comprar de comer y llega una mujer al mediodía a sacar agua del pozo. Venía con su cántaro. Ella cargaba su cántaro. Y aquí esta es una lección, pero una lección tierna. Una lección tierna. La mujer iba para atender una necesidad básica. Iba a buscar el vital elemento para ella, para su familia, para atender a los que la visitaban. Vivía en la ciudad de Samaria. Y cuando ella llega, el Señor le dice, dame de beber.
dame de beber. ¿Por qué le pide de beber? Porque ella traía una vasija de las que se ponían en la puerta de la casa. La vasija debía estar dispuesta para el caminante, debía estar dispuesta para el cansado. Y la mujer le hace la pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Si conociera, le dice el Señor, quién te pide de beber, tú le pedirías, y él te daría la agua viva. Ahora la mujer llega al mediodía porque los que iban a sacar agua al pozo iban de mañana muy temprano o iban al atardecer, pero nadie iba al mediodía cuando el sol quemaba, cuando el sol abrazaba el calor, porque esta mujer tenía una vida no aceptable. Hay allí un lindo encuentro que el Señor tiene. Ella le pide de la vasija, él le pide de la vasija a la mujer: dame de beber, dame de beber. La vasija debía estar dispuesta. Ahora cuando leemos en las escrituras que hay una necesidad que se suplía por la vasija estaba dispuesta. La mujer sabía que no se podía negar, pero hay una inquietud en ella: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? La mujer revela su vida al Señor porque el Señor va investigando su vida. Y ella tiene un encuentro con el Señor por la vasija. Ahora cuando vemos esto, y quiero yo llevarlos allí someramente en este relato, porque hay mucho más. La mujer al final del relato dice: dejando su cántaro, se fue a la ciudad. La mujer se fue llena del agua de la vida. Ahora cuando siguiendo con las vasijas, porque me estaba yendo al tema de la mujer samaritana, cuando el Señor en el último y gran día de la fiesta, el Señor puesto en pie, nos dice que Él se para y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, lo leeré textualmente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando se hacía la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta, y el agua de las vasijas de honra, las que se colocaban afuera, era vaciada en el templo, y el agua solía llegar hasta los tobillos de las personas, porque el agua limpiaba el templo afuera. Ya no había agua para beber. Pero el Señor se para en medio de la fiesta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y yo, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor nos invita a beber de Él. Él nos da el agua de la vida, el agua que le fue ofrecida a la mujer, y el agua que la mujer recibió allí en el pozo de Jacob y en el último gran día de la fiesta. Y en las 7 vasijas, el Señor cumple todos los requisitos. En las 7 vasijas. Ahora, cuando leemos y pensamos en
Hay vasijas de honra, las primeras, las vasijas de honra. ¿Quiénes son estas vasijas en la casa del Señor? Si leímos que hay en una casa grande, hay diferentes utensilios, unos para honra y otros para deshonra. Hay diferentes utensilios. ¿Y quiénes son estos? Estas vasijas de honra son hombres y mujeres que tienen una relación diaria con el Espíritu Santo de Dios, llenos del agua de la vida, llenos del agua de la vida, que están puestos en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, para refrescar al caminante, que siempre están con una palabra lista, apropiada, oportuna, para atender al que camina, para atender al que llega, para atender a aquel que nos encontramos día a día. Nos dice allí Pedro, está siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está siempre preparados, está siempre llenos, vasijas llenas, vasijas de honra. Estas vasijas van a dar todo lo que tienen, todo lo que tienen. Una persona no puede dar lo que no tiene, no puede dar lo que no tiene. En la segunda porción, el segundo punto, están las vasijas de misericordia. En Romanos capítulo 9, verso 23, y me parece mentira, queridos hermanos, que ya se me fue casi la hora, en el primer punto. En el capítulo 9, verso 23, verso 22 para leer el contexto. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vasos de misericordia. Tocaremos. El vaso de misericordia es muy parecido al vaso de honra. El vaso de misericordia estaba siempre lleno, pero no estaba en la casa. El vaso de misericordia estaba a la vera del camino. Estaba puesto allí al lado del camino para aquel que iba pasando pudiera refrescarse. Cuando estos vasos podían mitigar la sed de los viajeros y se ponían a las afueras de la ciudad. Cuando los barcos españoles llegaban acá a Sudamérica, llegaron a Sudamérica, venían con unas grandes tinajas de arcilla que todavía existen en muchos lugares. Existen unas grandes tinajas, grandes vasijas de arcilla y eran para el agua. Los barcos españoles las traían cargadas de agua para los tripulantes. Ahora, cuando se ponían estas vasijas, volviendo allí a la tierra de Israel, yo recuerdo que en mi niñez viví en una ciudad un pueblo llamado Curacaví, era un pueblo en ese tiempo. Teníamos que andar de caballo, viendo animales, y el sol es una tierra calurosa y en invierno muy helada. Y se me imagina que así debe ser Israel, con mucho calor, y las vasijas estaban puestas en el camino para mitigar la sed de los caminantes a las afueras de la ciudad. Ahora, ¿quién representan estas vasijas? Estas vasijas de misericordia son hombres que se mueven no tan solo en la casa grande, no tan solo dentro de la casa, sino que fuera de la casa. Estos son hombres públicos.
hombres que tienen ministerio público, que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hombres que van siempre compartiendo el agua de la vida, vasijas de misericordia, similares a los vasos de honra, a los vasos de honra. Ahora cuando vemos estos hombres son de testimonio, con un testimonio público, no son hombres que andan ocultos, sino que son hombres públicos, hombres que se dan a conocer, hombres que están hablando del Señor siempre, públicamente. Hasta hace tiempo atrás, antes de la pandemia y en mis primeros años de creyente, nosotros salíamos a la calle en predicación, en fila, predicando a voz en cuello, ni siquiera con un parlante, sino que a voz en cuello, predicando y entregando folletos. Y todavía se hace, todavía lo hacemos, o lo hacíamos hasta hace un tiempo atrás, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y voy a compartir solamente 2 puntos de este estudio, y los voy a, para concluir, en 2 de Corintios, el capítulo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4. Verso 7. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿quién es el tesoro? ¿Y quién es el vaso de barro? Nos va a surgir la pregunta. Cuando pensamos en el vaso, sabemos perfectamente quién es el vaso. Cuando Jeremías va a la casa del alfarero, allí en el capítulo 18, va a la casa del alfarero y nos dice la Escritura que el Señor lo lleva y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando vemos que la Escritura nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo por la primera vasija. La vasija que se cayó, la vasija que se quebró, la vasija que se echó a perder en su mano. Adán, el primer hombre, pecó. Pero él la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y esta nueva vasija somos los creyentes, creados en Cristo Jesús. Y nos dice la Escritura, allí en el capítulo 4, verso 6 de 2 de Corintios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Cristo habita en nuestros corazones, Él vino a habitar en nuestros corazones. Él llegó a nuestro corazón, el tesoro llegó a la vasija, Cristo Jesús. Y si usted no es del Señor en esta noche, quiero decirle que usted es una vasija que cayó, una vasija caída, pero que en la mano del Señor usted tiene restauración, una nueva vida. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Todas. Tenemos este tesoro en vasos de barro. El Señor Jesucristo ha venido a morar en nuestro corazón. Nos ha dado nueva vida. Cuando Él fue a la cruz, Él llevó nuestra naturaleza pecaminosa, crucificó el yo, crucificó la carne con sus pasiones y deseos y crucificó al mundo para nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios manifiesta su poder salvando a criaturas incapaces de hacerlo, a criaturas que estábamos perdidos, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, para transformarnos en vasijas de honra, para transformarnos en vasijas de misericordia. Dios ha puesto un tesoro en nosotros que se llama Cristo Jesús el Señor. Cuando el Señor vino, llevó todas nuestras enfermedades, llevó todos nuestros dolores. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Y vino él y moró en nuestros corazones. Y él en esta noche, si hay alguien que no es del Señor, dice, aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. El tesoro entrará al vaso de barro. El tesoro al vaso de barro. Y ahora, querido hermano, el Señor te quiere como un vaso de honra. O tal vez el Señor te va a usar como un vaso de misericordia, proclamando su nombre públicamente. Públicamente. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos difíciles. Jamás pensábamos que íbamos a estar en reuniones semejantes así. Jamás lo pensábamos. Pero gloria al Señor que podemos hacerlo. Tenemos estos recursos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos ayude para poder ser un vaso de honra o un vaso de misericordia. Y quedan pendientes los otros 5 cántaros, las otras 5 vasijas. Que el Señor les bendiga.